Entonces, me presento, me disculpo por la pauta que se marcó en un momento. Mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero y el día de hoy les traigo, les traemos esta conferencia con respecto a cuál es el futuro por parte de los mercados, por el mercado de acciones para el segundo trimestre del año. Entonces, como siempre ha sido importante hablar desde varios aspectos, antes de llegar a tocar el tema del mercado accionario, es importante que nosotros recordemos que las empresas en sí siempre van a estar pendientes de las condiciones y de la coyuntura a nivel mundial. Por eso es que diferentes expertos siempre tratan de dar sus previsiones por parte de los crecimientos a nivel mundial. También diferentes instituciones, como es el caso del Fondo Monetario Internacional, como es en el caso del Banco Mundial, incluso gigantes del sector bancario como Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, Standard Poor's. Bueno, Standard Poor's que también brinda sus proyecciones, obviamente no siendo parte del sector bancario, brindan, digamos que nos dan esa información de, bueno, cuáles son las previsiones de crecimiento a nivel mundial y es importante que nosotros como operadores del mercado, pues tengamos en cuenta, bueno, cuáles son las condiciones actuales desde el punto de vista del crecimiento económico. Entonces, como siempre me ha gustado ya desde hace bastante tiempo iniciar con la perspectiva económica de crecimiento para este 2022, pero claro, hay varios aspectos o varios elementos que debemos tener en cuenta. Uno inicial y que considero que es bastante interesante siempre es ver la perspectiva de crecimiento a nivel mundial, en donde diferentes expertos aseguran que esos crecimientos que anteriormente se esperaban alrededor de un 5,2% o de un 5,0%, pues precisamente no se van a lograr cumplir debido a diferentes ámbitos que se están presentando en la economía a nivel mundial. Por supuesto que tenemos uno de los mayores elementos que pues ha causado esto, sin duda alguna, ha sido la inflación, que anteriormente se consideraba que podría ser un efecto transitorio, pero que actualmente ya es un efecto permanente. Obviamente no se espera que se siga manteniendo, por eso es que los bancos centrales han comenzado a aumentar sus tipos de interés con la finalidad de controlar estas presiones inflacionarias que impactan negativamente a la economía, pero es debido a esa situación y por supuesto que a muchos otros elementos que se espera que para el 2022 la economía a nivel mundial presente crecimientos del 3,6%. Entonces, claro, tenemos un recorte por parte de las previsiones y, claro, estos recortes obviamente están siendo justificados de una gran manera, donde los crecimientos que se habían logrado ver en el 2021, sobre todo por parte de China, incluso en el 2020, que fue el año donde más se presentaba ese impacto por parte de la pandemia del COVID-19, pues que presentaba crecimiento, que China logró presentar crecimientos durante el 2020, pues para este 2022 que se esperaba que fuese el año de recuperación a nivel mundial, no solamente se presentó una reducción de más o menos un promedio de un 5%, un 7,2%, a un crecimiento de un 4,4% para este año. Entonces, claro, muchos de ustedes de pronto ya deben estar pensando que estas proyecciones de crecimiento por parte de China se o bueno, se brindan bajo diferentes aspectos, sobre todo por el tema de el repunte de casos de contagio por parte del COVID-19, que nuevamente está preocupando bastante a las autoridades del gigante asiático, donde sabemos que en Shanghái se presentó un fuerte repunte de casos de contagios y que adicionalmente esos casos de contagio llevaron a que el país tomara medidas de confinamiento, no solamente también digamos que el cierre por parte de diferentes manufactureras en Shanghái, sino que incluso se evidenció pues unas políticas de aislamiento bastante agresivas por parte de la población en Shanghái y que actualmente pues esta nueva ola de contagios que está tomándose a la capital de China y sin duda alguna, pues esto es un escenario bastante dramático, digamos desde el punto de vista de China. Nosotros no podemos olvidar que China siempre ha estado peleando entre el primer y el segundo lugar
de gigante económico a nivel mundial, es decir, el más grande desde el punto de vista del crecimiento económico, pero la realidad es que para este año, digamos que no se presentan las mejores previsiones debido a este repunte de casos de contagio y que actualmente, de hecho, tenemos una disminución por parte del consumo del crudo de precisamente uno de los países que más consumen petróleo a nivel mundial. Esto ha generado de que las cotizaciones de petróleo de referencia Brent o WTI, digamos que se sostengan sobre los 100, $103 en un promedio, pero pues claro, hemos tenido días operativos donde las cotizaciones incluso se han ubicado por debajo de bueno, de estos soportes que sin duda alguna despiertan algunas preocupaciones por parte de los operadores del mercado, aunque claro, un petróleo con unos precios tan altos ha llevado o ha generado bastantes consecuencias desde el punto de vista del consumo del crudo, donde algunos países como India han tenido que recurrir a comprar petróleo en ruso, sabiendo que actualmente pues Rusia tiene fuertes sanciones internacionales, pero también es importante que nosotros recordemos que Rusia en estos momentos no tiene las mejores condiciones económicas debido a todas las sanciones internacionales que ha recibido a causa de su invasión hacia territorio ucraniano. Entonces, claro, India en estos momentos pues está consumiendo petróleo en ruso con altos niveles de descuento y eso sin duda alguna ha generado un poco de desestabilización por parte de los precios internacionales del petróleo, pero sin duda alguna también los problemas de bombeo, digamos que por parte de Libia ha permitido de que el petróleo soporte ciertas caídas por parte obviamente, del ámbito internacional y que algunos países petroleros, digamos en el caso de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, como es el caso de la OPEP, de algunos de sus aliados, ha tenido que aumentar sus señales de bombeo, obviamente, para tratar de tener una cobertura del petróleo ruso que algunos países pues han decidido no consumir o bueno, no comprar debido a pues a todas estas tensiones geopolíticas que se viven por parte bueno, que se viven entre Rusia y Ucrania, pues en estos momentos. Entonces, claro, China, siendo uno de los mayores consumidores debido a estos cierres, muy seguramente va a tener efectos negativos en donde ya las autoridades, sobre todo por parte del Banco Popular de la República de China, han decidido apoyar con políticas monetarias un poco más flexibles a aquellos empresarios que efectivamente en estos momentos están viendo algunas consecuencias debido a este nuevo brote de contagio del COVID-19. Y creo que esto es un escenario incluso que se podría llevar un poco más allá, dado que un rebrote en el caso de bueno, de contagios, en el caso de China, se podría empezar a evidenciar por parte de diferentes países. Y esto adicionalmente, ¿por qué ocurre o por qué puede llegar a ocurrir? Porque, sin duda alguna, uno de los mejores momentos para la actividad económica fue cuando se presentó la disminución de restricciones e incluso ya algunos países han decidido levantar el uso del tapabocas para lugares cerrados o para lugares abiertos desde el punto de vista públicos. Y claro, eso puede llegar a digamos que, o bueno, eso podría llegar a generar que diferentes variantes del COVID-19 pues empiecen a mutar y que adicionalmente los planes de vacunación, a pesar de que han sido bastante exitosos, pues no se ha evidenciado como una reducción completamente desde el punto de vista de la endemia, porque actualmente el COVID-19 ya pasó de una etapa de pandemia a una etapa de endemia. Pero claro, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cómo se va comportando esto desde el punto de vista de China y que algunos países apenas están empezando a aperturar sus fronteras, como se anunció hace algunas semanas por parte de Nueva Zelanda, o que abrió sus fronteras con Australia y algunos países pues empezaron como, están apenas empezando a tomar estas medidas de levantamiento. Entonces, claro, una nueva ola de contagios preocupa un poco a los mercados, pero sobre todo porque China, sin duda alguna, es ese motor de la economía del mundo. Entonces, es importante que nosotros estemos bien vigilantes con respecto a este punto por parte del gigante asiático. Estados Unidos, por su parte, no se queda atrás. Obviamente, algunos esperaban crecimientos del 4,2%. Em, pero pues las previsiones han determinado que debido a los problemas de inflación y adicionalmente a las decisiones de tipo de interés o incluso una política monetaria mucho más agresiva por parte de la Fed, han como llevado a que las proyecciones de crecimiento se consoliden alrededor de un 3,7%, donde claro, los problemas en la cadena de suministro siguen impulsando, digamos que estas proyecciones
de reducción en el crecimiento por parte del país del tío Sam. Entonces, claro, Estados Unidos, sin duda alguna, siempre se está peleando con China para determinar, bueno, quién es potencia económica a nivel número uno a nivel mundial. Pero claro, por parte de los Estados Unidos tenemos este comportamiento que la verdad es un poco, digamos que preocupante, incluso para algunos sectores económicos, porque no solamente tenemos o se pueden llegar a presentar problemas como en aquellas empresas de consumo cíclico o como se conoce como consumer cyclical, pero más que todo es que también los problemas de la cadena de suministro no han permitido en que los bienes terminados, digamos, aumenten. Es decir, tenemos este problema por parte de la manufacturera estadounidense y que no solamente es por parte de Estados Unidos, sino es a nivel mundial. Ok, Bruno, me estás levantando la mano. Un saludo para ti, Bruno. Me alegra de que te hayas logrado unir a esta conferencia, adicionalmente por parte de Graciela. Muchas gracias. Bueno, y para los demás invitados que no, la verdad es que decidí arrancar porque es un tema que requiere bastante, digamos que, bueno, atención y que tiene bastantes elementos a discutir el día de hoy. ¿Listo? Entonces, claro, volviendo por parte de los Estados Unidos, tenemos digamos que se podría decir que sí, esa disminución por parte de su crecimiento. Habíamos hablado de los problemas de las cadenas de suministro, empresas como Tesla, como es en el caso de Nvidia, también como es en el caso de algunas, yo podría decir que, bueno, la mayoría de tecnológicas, incluso Apple, pues han presentado problemas en su cadena de producción, sobre todo que no hay tantos bienes terminados y que incluso pues esto puede ser un efecto bastante negativo en el mediano e incluso largo plazo. Entonces, aún no se está presentando esa recuperación en las cadenas de suministros, aún existe una alta demanda de microprocesadores y que claro, la oferta que actualmente está en estos componentes electrónicos está bastante saturada. Entonces, esto es un punto que la verdad pone en jaque a muchas empresas y lo vamos a ver pues el día de hoy. Ya por parte de lo que es la zona euro, se ha logrado, o digamos que sus proyecciones mantienen un crecimiento del 2,8%. Digamos que son son estimaciones bastante, digamos que realistas, de acuerdo a la situación actual que se está presentando entre la guerra entre Ucrania y Rusia. Aunque claro, aquí digamos que uno podría decir, bueno, pero ¿por qué esto podría afectar desde el punto de vista del crecimiento de la zona, o bueno, por parte de la Unión Europea? Y todo se centra pues en que las relaciones comerciales cada vez se están viendo más saturadas. Muchos no, a veces como que se les olvida o no tienen en cuenta de que Rusia provee el 30% del gas natural a todo lo que es por parte de la Unión Europea. Entonces, claro, uno piensa gas natural, tal vez ahorita en esta época de primavera, que ya está terminando, pronto se va a entrar en esta época de verano. De pronto el tema del suministro de gas no sea tan demandante, pero sin duda alguna después viene lo que es otoño, invierno y lo que es por parte de Europa, pues va a tener la necesidad de consumir o bueno, sí, este gas natural e incluso algunos elementos o bueno, algunos materiales que desarrollan diferentes empresas europeas, pues que también están relacionadas con respecto al petróleo que bombea por parte de Rusia y que actualmente pues son cadenas de suministros que aún no se han detenido, pero países como Francia pues han insistido en que se debe bloquear pues obviamente las negociaciones por parte de petróleo proveniente de Rusia. Entonces, claro, eso es un elemento incluso que puede llegar a generar tal vez un cambio por parte de las previsiones de crecimiento de la zona de euro. Entonces, es como un punto importante que hay que tener en cuenta. Y por parte de América Latina, la región y el Caribe, la verdad es que nosotros no estamos tampoco en un muy buen escenario. La inflación, sin duda alguna, es uno de los elementos que impacta a la región, pero sobre todo como normalmente América Latina es un país o son países que están en vía de desarrollo. Claro, dependemos bastante del buen comercio y más que todo, del buen comportamiento de diferentes sectores empresariales o incluso de diferentes países. Una inflación tan acelerada como la que está presentando Estados Unidos, también una inflación que está presentando la Unión Europea, posibles subidas de tasas de interés durante el mes de mayo, junio y julio, o bueno, sobre todo mayo y julio, por parte de la Reserva Federal. El Banco Central Europeo aún no ha decidido en tomar un aumento por parte de los tipos de interés, pero se está debatiendo entre los diferentes representantes. Incluso pues muchos están esperando el día de mañana el discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que sin duda alguna eso nos va a brindar información de, bueno, si se van a decidir subir tipos de interés, porque claro, a medida que la subida de las tasas de interés por parte de países como Alemania,
Francia, bueno, también por parte de Australia, por parte de los Estados Unidos, puede generar que haya un desplazamiento de recursos, es decir, que hayan unas inversiones en títulos del tesoro o en bonos del tesoro por parte de estas diferentes naciones y claro, Latinoamérica pues de cierta manera no va a seguir siendo tan atractivo desde el punto de vista de la inversión por parte de la renta fija y que claro, la subida de los tipos de interés va a aumentar los costos de financiación por parte de diferentes empresas y eso sin duda alguna pues va a generar un aumento por parte de los precios de diferentes bienes y servicios terminados en diferentes economías. Entonces, desde el punto de vista de Latinoamérica, tiene un crecimiento que en lo personal me parece bastante óptimo. Estamos hablando de un 2.5% y este 2.5%, pues claro, está reflejado también de la inflación interna que están viviendo diferentes países. Casos como Colombia, como Perú, como Ecuador, como Chile, están presentando precisamente esta alza en los precios de materias primas o incluso de bienes de consumo. Entonces, claro, esto puede ser un efecto bastante negativo y que este 2022, digamos que ya nos está mostrando que el escenario de recuperación, como algunos habían pronosticado, pues realmente no va a ser de esa manera, ¿listo? Entonces hay que estar pendientes desde estos aspectos para empezar a empresas aquí de, bueno, estamos hablando de empresas de la región de Latinoamérica, ¿listo? Entonces, estas son las perspectivas actuales que se están o que se pueden evidenciar por parte de los mercados a nivel mundial. Entonces, punto importante y ya aquí podemos empezar a hablar sobre todo de, bueno, qué es lo que está pasando desde otros ámbitos y hablar sobre las empresas, porque para eso vinimos hoy. Hablar del comportamiento de los estados financieros de, bueno, algunos actuales que vamos a mencionar, pero sobre todo de, bueno, tener en cuenta cómo se está viendo esos pronósticos en el futuro. Según las previsiones de crecimiento, ya podemos entender que, sobre todo, y la inflación, el mayor problema del mundo, pues va a generar que algunas empresas, ¿cierto?, presenten una disminución en sus rendimientos. ¿Y esto por qué? Por la subida en las tasas de interés. Tenemos que recordar lo siguiente, para todos, ¿listo? Cuando se presenta un alza en los tipos de interés, esto va a implicar que los costos financieros de las empresas aumenten. ¿Y esto por qué? Cuando se presenta un aumento en las tasas de interés por parte de los bancos centrales, los primeros afectados van a ser los bancos o lo que es el sector bancario. ¿Por qué? Porque sus tasas de préstamos interbancarios van a aumentar. Si aumentan sus tasas de préstamos interbancarios, significa que esos costos van a aumentar y adicionalmente tienen que realizar ajustes en todas las tasas que rigen a las economías. Entonces, claro, si nosotros lo pensamos de una mejor manera, una subida de tasas de interés por parte de la Fed va a llevar a que Goldman Sachs aumente sus costos financieros y que le diga a empresas como Apple, Google, Tesla, Amazon, Best Buy, es decir, a todas las empresas del sector que las deudas que ellos quieren adquirir o esos préstamos que quieren adquirir, pues van a tener un mayor costo debido a al alza en los intereses. Entonces, claro, esa alza de los intereses, y eso aquí que solo estamos hablando por parte de las empresas, los hogares, las personas naturales, también van a presentar una alza en sus créditos de consumo, créditos de libre inversión, mejor dicho, todo lo que sea por parte de los créditos otorgados por parte de los bancos, ya sean bancos tan, bueno, grandes, así como bancos pequeños, tienen que realizar estos ajustes. Entonces, claro, pónganse desde el punto de vista de ustedes de los hogares. No van a, digamos, al momento en que nos suban bueno, los intereses de los créditos, o si queremos adquirir un crédito y va a ser más costoso pagarlo, va a presentarse una disminución por parte del consumo, va a aumentar el ahorro y esto lo que es lo que va a generar. Si nosotros no consumimos lo que están presentando las empresas no van a tener un aumento en sus ingresos. Si no se presentan esos aumentos en los ingresos, ¿eso cómo va a impactar? Que los rendimientos de las empresas van a disminuir a lo largo del tiempo, sobre todo que digamos que no van a presentar los mismos resultados o los mejores resultados y eso va a generar que las acciones presenten contracciones, no solamente las acciones, los índices bursátiles también van a presentar contracciones. Lo que es mercado de renta fija se va a revaluar, ¿por qué? Porque claro, si los tipos de interés son más altos, van a pagar más por tener esos títulos o esos bonos del tesoro o bonos del Estado soberano. Entonces, claro, eso sin duda alguna va a ser el primer impacto y de hecho por eso es que el sector o bueno, los índices como el Dow Jones, Standard Poor's, Nasdaq, las empresas están pendientes ante esas decisiones que se tienen que tomar. Y al final todo eso, ¿por qué se toma? Por la inflación.
Una inflación descontrolada es uno de los peores efectos que puede tener cualquier economía. Todos los bancos centrales tienen una única tarea. ¿Y cuál es esa tarea? Garantizar el poder adquisitivo de la moneda. Es decir, que no se devalúe de una manera bastante fuerte o significativa. Entonces, claro, para controlar la inflación, la mejor manera, de hecho es casi como el último recurso que tienen los bancos centrales, es aumentar sus tipos de interés. Entonces, claro, esto sin duda alguna es lo que puede o lo que está afectando en esos momentos con las subidas de las tasas de interés y que si sigue subiendo, pues sin duda alguna va a generar un escenario un poco más complicado. E incluso gigantes como Goldman Sachs, como JP, sobre todo Goldman Sachs, pues ha anunciado de que efectivamente la posibilidad de la recesión es mucho mayor y eso sin duda alguna pues también genera un aspecto bastante negativo. Adicionalmente, tenemos tensiones por una posible tercera guerra mundial. No estoy diciendo que va a ocurrir, sino que ya Rusia ha realizado diferentes anuncios de que una guerra nuclear es cada vez más posible debido a la participación de los Estados Unidos apoyando a Ucrania, obviamente con el envío de armamento. No estamos diciendo que Estados Unidos ya haya intervenido, no. También por parte del aumento de fuerzas militares por parte de la OTAN, en los diferentes países cercanos a Ucrania, obviamente países miembros de la OTAN, y que adicionalmente, pues, este tema del compromiso fiscal del G7 por parte de la deuda, digamos que pues no se ha logrado ver desde su anuncio desde ya hace bastante tiempo. Adicionalmente, tenemos un repunte de casos de contagio de coronavirus por parte de China. Esto, sin duda alguna, es algo bastante preocupante. Ya se los expliqué por qué, porque tenemos una disminución en en el motor de la economía del mundo. Entonces es algo bastante negativo y adicionalmente tenemos el levantamiento de restricciones en el mundo, es decir, todos los países están levantando todas las restricciones y medidas que estaban en contra. Mientras que si en China se está presentando un nuevo brote de contagio, pues claro, sin duda alguna eso va a preocupar a las naciones a nivel mundial. Entonces hay que estar también pendientes de ellos. Christine Lagarde sigue asegurando, o bueno, así, continúa afirmando de que efectivamente desea mantener la política monetaria porque consideran de que la inflación que se está presentando en la Unión Europea, o bueno, por parte de la zona de euro, no es la misma, ni en la misma proporción que se puede estar presentando en los Estados Unidos. Pero claro, diferentes miembros por parte del Banco Central Europeo siguen presionando o siguen dando señales de que es necesario que se presente un aumento por parte de los tipos de interés. Entonces, claro, aquí ya también Lagarde ha mencionado que se puede dar una finalización de programa de compras de PEP, es decir, de las compras de emergencia por pandemia, pero claro, eso también puede ser algo bastante negativo porque es efectivamente cerrar el grifo de las inyecciones de liquidez en la economía. Entonces hay que mirar y hay que esperar cómo va a reaccionar por parte de la zona de euro con respecto a estas decisiones. Tenemos una debilidad en el sector manufacturero, problemas en las cadenas de suministro, adicionalmente temores por problemas de consumo de crudo. ¿Por qué? Porque pues, por parte de China no se está presentando ese consumo de petróleo, significa que sus manufactureras se están cerrando en estos momentos y pues debido al cierre de manufacturas, pues sin duda alguna significa que la actividad económica no está en las mejores condiciones y esto sin duda alguna, ¿qué es lo que nos va a generar a nosotros? Que la recuperación económica a nivel mundial, sobre todo del sector manufacturero, de las cadenas de suministro, va a ser más lenta. Y esto va a implicar que los resultados no van a ser los esperados a comparación de, digamos, de esas primeras previsiones que se daban al inicio del año. Obviamente, nadie se esperaba una invasión entre Rusia y Ucrania. Digo, qué pena, la invasión de Rusia a Ucrania. De hecho, productos como en el caso de se podría decir, sí, elementos para la agricultura, que efectivamente Ucrania es uno de los países que más exporta este tipo de elementos necesarios para la agricultura, pues en estos momentos no ha podido debido, pues por supuesto que al conflicto armado que está viviendo su país en estos momentos con Rusia. Entonces, claro, son elementos que, como pueden ver, ha venido generando un impacto bastante negativo en el tiempo y este efecto dominó, sin duda alguna, es bastante preocupante para el comportamiento económico de diferentes sectores a nivel mundial. Entonces, ya digamos que esta pequeña parte ya nos está dando una previsión de qué es lo que nosotros vamos a esperar para los mercados accionarios de aquí en el segundo trimestre del año. Obviamente, ya estamos en el mes, finalizando el mes de abril, ya nos queda mes de mayo y mes de junio para el segundo trimestre. Pero, sin duda alguna, lo más interesante viene en el mes de mayo
porque tenemos una Reserva Federal que está dispuesta a negociar 50 puntos básicos en una subida y que algunos expertos incluso aseguran que en julio puede llegar a subir hasta 75 puntos, es decir, una tasa del 2,25%. Eso puede llegar a ser un impacto bastante fuerte y que economías aquí en Latinoamérica también, pues, debido a las subidas de las tasas de interés, pues sus divisas se pueden ver bastante devaluadas e incluso, pues, algunos países ya han empezado a tomar decisiones en la subida en los tipos de interés. ¿Listo? Entonces, luego de ver esto, tenemos que empezar a hablar de diferentes empresas, teniendo en cuenta los sectores económicos, digamos que más relevantes o más que todo que abarquen mayor parte del mercado. Entonces, empezamos por parte de las acciones energéticas, en donde Exxon inicialmente tenía un plan de inversión de 5.000 millones o 5 billones de dólares, obviamente estamos hablando de 5.000 millones, en proyectos petroleros en Rusia, pero por supuesto que quedaron en pausa y sin duda alguna, pues esto puede llegar a ser algo bastante negativo para Exxon, porque la verdad es que eran proyectos bastante buenos, pero que sin duda alguna, debido al conflicto armado, pues todos esos proyectos más que en pausa están suspendidos de una manera indefinida. Entonces, esto también es un punto importante. Exxon también continúa recibiendo, digamos que varias demandas con respecto a problemas ambientales en los Estados Unidos. Esto sin duda alguna es un vistazo bastante negativo por parte de la empresa, pero lo bueno es que el repunte de la actividad económica mundial, obviamente, si comparamos la actividad económica que se está presentando en el 2022 a comparación a la del 2020, pues sin duda alguna 2022 se está presentando una mejor actividad. ¿Por qué? Porque pues obviamente tenemos una reapertura económica ya prácticamente completa en el mundo, a diferencia de la situación que está presentando entre Rusia y Ucrania o los confinamientos que se están presentando en China. Entonces, claro, este repunte de actividad económica mundial, pues a lo que ha permitido es que aumenten los niveles de consumo por parte de gasolina. Claro, tenemos también una reapertura por parte de diferentes empresas aéreas y no crean, el sector aéreo consume altos niveles de gasolina, sobre todo este tema de gasolina tipo jet, pues obviamente es para aviones. Y claro, eso lo que le ha permitido a la empresa es tener un repunte en sus ingresos y se espera que obviamente al momento de publicar sus estados de resultados se pueda evidenciar eso. Lo importante es ver, bueno, si ya Exxon no tiene esa carta de invertir 5.000 millones de dólares en Rusia, ¿dónde los va a invertir? De hecho, hay algunas petroleras que están empezando a analizar y ver, digamos, países como en el caso de Venezuela o que, claro, bueno, sí, Venezuela, de hecho sí, porque pues Estados Unidos ha empezado a empezar a, pues sí, a negociar o a establecer medidas para levantar sus sanciones internacionales y eso va a permitir obviamente que haya una mejor actividad comercial. Entonces es como un punto bastante importante. Entonces hay que esperar a ver, bueno, este tema de Exxon, cómo planea realizar esas inversiones. A comparación de Exxon, sin duda alguna tenemos digamos que el otro lado, que es en el caso de Chevron, que Chevron pues significa, bueno, ha triplicado el gasto para las energías limpias e incluso anunció hace poco que va a invertir 10.000 millones para el desarrollo de energías renovables. Es decir, Chevron está mirando cómo puede empezar a impactar al sector con energías mucho más limpias y que también el aumento de producción de Chevron en Venezuela pues está suspendido en estos momentos porque aún se espera determinar, bueno, qué va a pasar con respecto a las sanciones internacionales, si se van a levantar, si no se van a levantar, porque pues sin duda alguna puede ser un caso donde en diferentes petroleras puedan llegar a presentar una inversión bastante interesante. ¿Listo? Ya por parte de Ecopetrol, en sí ya sabemos que es una empresa estatal, tiene mucha dependencia del comportamiento del Estado y la situación política, sobre todo por las elecciones presidenciales, que por cierto, me gustaría saber si tenemos a alguien por parte de Colombia, que sin duda alguna tenemos, bueno, hay diferentes candidatos en donde por un lado tenemos unos candidatos que desean implementar efectivamente el fracking, incluso Ecopetrol pues ha tenido problemas de aceptación social por este tipo de explotación de petróleo. Claro, tiene sus impactos ambientales y hay diferentes estudios que tal vez, bueno, que lo determinan. No soy quien para determinar si eso es viable o no viable, pero sin duda alguna, pues por parte del país, digamos que hay varios zonas territoriales donde pues se autorizó la implementación del fracking, pero es la misma sociedad que está en contra con respecto a este tipo de, bueno, explotación petrolera. También
Ecopetrol ha decidido centrarse también en la financiación de 8 nuevos proyectos y en la construcción de proyectos de vías con la finalidad de que haya un mejor transporte de la materia prima por parte de Colombia. Entonces, son elementos que efectivamente podrían llegar a impulsar o incluso a devaluar las cotizaciones de las acciones. Ahora, por parte de las acciones tecnológicas, sin duda por parte de NIO, se siguen presentando problemas por parte de la regulación en China, aunque claro, esto se puede llegar, digamos, a ser un poco más flexible debido a los últimos anuncios por parte del gobierno con respecto a todo el tema de información y que adicionalmente la acción de NIO sigue presentando una tendencia a la baja debido a la producción de coches eléctricos, digamos que más que del tema de la crisis energética entre Europa y Asia, porque pues se ha evidenciado sobre todo por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Más que eso, yo podría decir que son problemas en las cadenas de suministro debido a que a la falta de microprocesadores. Vehículos eléctricos, como en el caso de Tesla, con el caso de NIO, pues la verdad son los que más se han visto impactados. Entonces, punto importante que vamos a tener en cuenta. Acciones como en el caso, bueno, empresas como en el caso de Apple, em, sin duda alguna tiene un antecedente bastante fuerte y fue la pérdida del juicio por vender su teléfono sin cargador en Brasil. Yo no sé si ustedes estuvieron escuchando con respecto o leyendo con respecto al tema, pero la verdad es un punto bastante fuerte, a ver, y que adicionalmente puede dar a que la empresa se cuide un poco más con respecto a este tema, o bueno, no sabemos cómo vaya a ser la reacción a nivel mundial, porque claro, de hecho fue un juicio en donde el juez pues aseguró de que a pesar de que Apple aseguró de que no vendía o que no incluía en sus celulares el transformador o el convertidor o como lo digan en sus diferentes países, sin cargador por temas ambientales para reducir la huella ambiental, pues efectivamente el juez dijo que esto pues la verdad no se justificaba con el hecho de que la empresa vendiera los adaptadores que digamos que tienen una frecuencia o un buen comportamiento, qué pena con ustedes, por fuera, o sea, bueno, que los vendiera por separado. Entonces, eso es un problema bastante fuerte y que sin duda alguna le puede llevar a tener a Apple problemas más adelante. Igualmente, también bueno, se continúan presentando problemas con respecto a que algunos empleados de Apple em, digamos que no han decidido o quieren continuar con el trabajo híbrido o incluso el trabajo desde el punto de vista de teletrabajo. Entonces, claro, eso ha sido un problema más que continúa por parte de Apple, pero lo bueno es que sin duda alguna el iPhone 13 y el iPhone 13 Pro Max superaron las expectativas de la empresa con respecto a las ventas. Entonces, lo que se puede esperar es que haya un mayor aumento de ventas por parte de los dispositivos de alta gama o de más alta gama por parte de Apple. Entonces, significa que puede haber un cambio desde el punto de vista de la producción de celulares, como en el caso de la serie normal, lo que es iPhone normal, y un aumento en su producción por parte del iPhone 13 Pro y Pro Max, y que adicionalmente, pues, la empresa, debido a la escasez de micropartes o bueno, microprocesadores, pues ha decidido sobre todo aumentar la producción en estos tipos de celulares. Lo que puede llegar a generar es que se presente un mayor nivel de ingresos por parte de la compañía debido a pues su éxito desde el punto de vista del iPhone 13 Pro y Pro Max. ¿Listo? Entonces ya sabemos, Apple tiene buenas señales. Por parte de Nvidia, digamos que tiene un problema Nvidia bastante interesante. ¿Y cuál es? Es que Nvidia tiene su oferta saturada. ¿Por qué? Porque todo el mundo está adquiriendo o digamos que tiene una alta demanda por parte de sus tarjetas gráficas o incluso de sus procesadores de tarjeta gráfica para que otras empresas construyan sus propias tarjetas gráficas con base o bueno, o con la tarjeta o bueno, con el microprocesador que compone la tarjeta gráfica. Entonces, claro, Nvidia de cierta manera tiene la oferta saturada, pero claro, también existe una escasez de inventarios, lo que ha generado que los precios de las tarjetas gráficas actuales pues estén disparadas por parte de los mercados y que adicionalmente, debido al auge de incluso de las criptomonedas, que cada vez hay más personas que quieren minar más, pues claro, el consumo de tarjetas gráficas es bastante, digamos que acelerado. Entonces eso puede llegar a ser un punto de vista positivo, digamos, para Nvidia, porque puede presentar buenos resultados, pero claro, debido a los problemas de la cadena de suministro, puede que, digamos, esté teniendo un costo de oportunidad mucho mayor debido, pues, a la falta de estos microprocesadores. Entonces hay que mirar, la verdad, sus estados de resultados. Estoy bastante ambicioso para ver cómo se comportan en el segundo trimestre, sobre todo que Nvidia tiene que centrar su fuerza
en lo que es en el segundo trimestre y el tercer trimestre, porque en el cuarto trimestre es donde más vende tarjetas gráficas. Entonces, es como un punto importante. Tesla, por su parte, sorprendió bastante en el buen sentido a los operadores del mercado, porque sin duda alguna sigue presentando unos estados de resultados bastante interesantes. Entonces, pero claro, está pasando por un momento bastante complicado debido a la demanda de semiconductores, debido pues a que efectivamente productores asiáticos están cortos en estos materiales. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Incluso Tesla anunció de que a pesar de que se están presentando altos niveles de venta, pues han tenido que detener la producción de algunos vehículos debido a la falta de estos procesadores. Entonces, claro, esto es un punto bastante fuerte y que sin duda alguna esta escasez se puede ver impactada a lo largo del tiempo, pero lo interesante es que la producción que han logrado mantener, digamos, con los elementos que tienen, pues efectivamente se han vendido bastante bien. Entonces, Tesla yo creo que promete mucho más y que adicionalmente la noticia boom de esta semana fue que el lunes, o bueno, sí, en la jornada del lunes, pues que efectivamente Twitter aceptó la oferta de compra por parte de Elon Musk, CEO de Tesla. Entonces, claro, estamos hablando de que Elon Musk adquiere Tesla, qué pena, adquiere Twitter. Entonces, claro, eso es algo bastante relevante desde el punto de vista del mercado, porque la verdad Twitter es una de esas redes sociales que tiene ese tema de la libertad de expresión bastante fuerte y que sin duda alguna Elon Musk puede llegar a generarle nuevos retos por parte de Twitter. Puede que sus cambios sean positivos o negativos, pero la realidad es que ya tiene la mayor parte de la empresa. Entonces, hay que esperar a ver qué es lo que espera Elon Musk al momento de empezar a realizar algunos cambios por parte de Twitter. O sea, me parece, en lo personal, siempre he dicho que es un tema bastante interesante, pero hay que esperar a ver cómo nos va. Bueno, cómo les va a ellos. Espero que nosotros, excelente. Entonces, por parte de las acciones bancarias, sin duda alguna, aquí tenemos algo bastante negativo. No desde el punto de vista de que digamos que algunos sectores bancarios han logrado sorprender a los mercados o bueno, cumplir las expectativas, así como otros que no. Digamos en el caso de Wells Fargo, presentó un beneficio de 3.671 millones de dólares. Uno podría decir, uff, un beneficio bastante fuerte, pero la verdad es que es una contracción de ganancias de casi un 21% en el primer trimestre comparado con el mismo periodo del año anterior. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que la subida en los tipos de interés sin duda alguna ha generado un problema en que las empresas y las personas adquieran créditos en la economía de los Estados Unidos. Esto es sin duda alguna uno de los problemas más relevantes que actualmente puede llegar a tener el sector bancario y que adicionalmente Wells Fargo sigue estando en la financiación de proyectos fósiles, sobre todo en el tema de fracking, pero claro, tenemos una disminución de demanda de crudo a nivel mundial. Entonces, claro, lo bueno es que Wells Fargo apoya estos proyectos fósiles sobre principalmente los Estados Unidos o diferentes países de la región, pero que si no se presenta una recuperación por parte de la demanda, sin duda alguna puede llegar a ser un problema. Igualmente, hay que esperar a ver cómo le va a Wells Fargo en este sentido. Por parte de Goldman Sachs, sale de Rusia, obviamente debido a la situación que se está presentando entre Rusia y Ucrania y que adicionalmente pues prevé que se pueda presentar una posible recesión en los Estados Unidos debido al aumento de los tipos de interés que, claro, pueden afectar el ciclo del préstamo y de créditos y sin duda alguna pues la población se va a dedicar más al ahorro, menos al consumo y eso podría llegar a ser algo bastante negativo cuando estemos viendo pues el tema de resultados por parte de Goldman Sachs. Incluso, bueno, igualmente, resultados ya se vieron del primer trimestre, pero para el segundo trimestre todo se centra si la Fed decide subir tipos de interés. O sea, ahí es donde uno va a empezar a mirar más este aspecto. La población, las personas naturales, no van a adquirir tantos niveles de crédito. Las empresas van a tener que seguir adquiriendo para poder mantener ciertas actividades operativas, pero no se sabe bien. Hay que esperar, bueno, qué pasa desde ese punto de vista. Como pueden ver, el tema de inflación y tipos de interés puede llegar a afectar bastante a las empresas. Y que claro, si nosotros nos ponemos a mirar por parte de las que vimos anteriormente, Apple, Nvidia, Tesla, claro, un préstamo para adquirir un vehículo Tesla puede ser más costoso desde el punto de vista de los intereses. También por parte de que la población para adquirir productos de Apple, también de tarjetas gráficas, puede llegar a ser un problema. Entonces hay que mirar, o bueno, por parte de esos productos cíclicos. Entonces hay que tener cuidado con respecto a esas decisiones y cómo puede llegar a impactar a las empresas, sobre todo a medida en que se van tomando. Bueno, por parte de JP Morgan,
aumenta las previsiones de inflación a nivel mundial. Eso es algo bastante negativo, porque la verdad es que la mayoría del sector bancario pues establece que la inflación no se va a controlar de la mejor manera en este año. Adicionalmente, que se presenta un aumento de precios en los bienes y servicios que impacta negativamente a la economía del mundo. Son previsiones que efectivamente puede llegar a, digamos que, a no beneficiar la actividad económica, y sin duda alguna también que los aumentos de los tipos de interés, pues sin duda alguna puede afectar el ciclo del préstamo de créditos, y eso puede ser un aspecto bastante negativo por parte de JP Morgan. Hay que esperar a ver cómo le va a JP Morgan, sobre todo si se presenta la subida de interés que algunos apuestan. Bueno, se asegura cada vez más la de mayo, pero ahora digamos que ahora hay un interés para saber si se va a presentar una subida en julio, porque claro, se tiene que controlar la inflación, como ya se los había explicado desde un inicio. Ahora, en acciones de entretenimiento, es decir, empresas de entretenimiento. En el caso de Disney, sin duda alguna, pues se podría mencionar de que la estrategia de disminuir los precios de Disney Plus por un tiempo para que pues, las personas lo adquirieran fue algo bastante bueno. Adicionalmente, en las diferentes películas que han salido anteriormente y que van a salir, como en el caso de Doctor Strange o incluso por parte de Thor, va a representar unos buenos ingresos por parte de la empresa. Adicionalmente, como se está acercando la temporada de verano, entonces, pues claro, la reapertura de parques, de viajes en crucero, pues se van a impulsar de una mayor manera desde el punto de vista en lo que es mes de junio, pero principalmente julio y agosto. Entonces, claro, aquí tenemos proyecciones positivas por la temporada del verano, pero de hecho también hubo algo bastante interesante, y es que el gobernador de Florida firmó la ley contra los privilegios de autogobierno por parte de Disney. Sin duda alguna, esto puede llegar a ser algo bastante negativo para la empresa. No quiero ser tan enfático en esto porque nos llevaría bastante tiempo, pero lo que sí quiero dejarles en claro es que péguense su investigada, porque esto puede llegar a afectar a Disney de una manera tal vez un poco más relevante de lo que algunos creen. Ahora, Disney, sin duda alguna, se está centrando mucho en prestar buenos servicios de streaming, o sea, es decir, traer producciones únicas. Están mejorando bastante en esto, y sin duda alguna, pues sobre todo por el tema de Marvel Studios, pues sin duda alguna, él está, digamos que, presentando muy buenos ingresos. Muy seguramente, si las condiciones se mantienen estables aquí a la temporada de verano, creo que se va a va a poder presentar buenos resultados del segundo trimestre, e incluso me atrevería del tercer trimestre, pero pues hay que esperar a ver es cómo se presenta o cómo va a impactar a los hogares esas subidas en los tipos de interés. Aunque no creo que afecte mucho a Disney, porque normalmente sus planes siempre son programados, pero hay que esperar a ver cómo le va a Disney con esto. Ahora, por parte de Disney, digo que qué pena, por parte de Netflix, sin duda alguna, presentó la mayor contracción de número de suscriptores. Mira, presentó una disminución de 200.000. ¿Por qué esto es una alarma para Netflix? Porque es que esto no se había presentado en los 11 años que tiene la empresa. Netflix siempre tuvo el auge de número de suscriptores. Y que claro, durante la época de pandemia del COVID-19, pues fue el mayor impulso, pero claro, le salió competencia como en el caso de Disney. Y que incluso plataformas como HBO también han sacado sus servicios de streaming, uniéndose con empresas como en el caso de Discovery, para hacerle frente y mostrar mejor contenido por parte, bueno, a comparación de Netflix. Entonces, sin duda alguna, esta caída de suscriptores algo bastante negativo. No tienen el punto a favor de la pandemia, sobre todo pues por el tema de la recuperación económica, y que adicionalmente, si presentaron una disminución ahorita, no se haría, digamos, no sería raro de que se presente una disminución en lo que sigue del año. Es decir, tal vez para el segundo trimestre no haya alguna amenaza, pero sobre todo para el tercer trimestre, que es la temporada de verano, otoño, es donde normalmente se presenta la disminución en suscripciones, pues debido a que efectivamente la gente tiene planes es más de turismo que de consumo, entretenimiento, y que adicionalmente Netflix tiene un problema. Y de hecho esto también fue una crítica muy buena que realizó un analista, y todo se centra en que Netflix se demora mucho en sacar contenido. Es decir, Netflix tiene demasiados proyectos, y fuera de que esos proyectos son demasiados, son muy costosos. Entonces, claro,
Netflix, se las estoy confundiendo, Netflix se está demorando mucho en sacar proyectos y que claro, si disminuyen el número de suscriptores, tal vez sacar proyectos tan costosos propios, pues puede llegar a ser o va a llegar a ser algo negativo para la compañía. Entonces, claro, esto puede ser un punto bastante interesante que podríamos llegar a evidenciar una contracción en lo que queda, o bueno, sobre todo por parte del segundo trimestre, si no realiza algo. De hecho, ahorita Netflix está realizando el estudio de qué? De suspender las cuentas compartidas, pero claro, ese punto o ese valor agregado era el mayor diferencial que tenía Netflix en su competencia y que de cierta manera quite esa ley o que interponga esa norma, ¿cierto? Puede ser algo bastante perjudicial, qué pena, para Netflix. Entonces hay que esperar desde ese punto de vista. Adicionalmente, tenemos un aumento de competencia por parte del servicio de streaming, como es el caso de Amazon Prime, como es en el caso de Disney Plus, Hulu, HBO, y que claro, incluso Apple Streaming está tratando de buscar diferentes aliados para hacerle competencia a Netflix. Y que adicionalmente es ese tema, que Netflix se demora bastante en sacar contenido y eso es algo que no genera algo bastante, o que sí, no le está generando un aumento de suscriptores, que es lo que se debería centrar por parte de la compañía. Entre más suscriptores, más ingresos, y esa es la realidad. Y que adicionalmente la competencia está empezando a ganar mayor terreno. ¿Me permitan un momento? Qué pena con usted. Ya, qué pena con ustedes. Y bueno, Netflix, ya sabemos que efectivamente tiene ese escenario bastante negativo. Puede ser una empresa en el cual nosotros, bueno, por parte de los CFDs, podemos empezar a tomar posición de venta o incluso si tenemos posición de compra, deberíamos reevaluar nuestro análisis. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista de las empresas de entretenimiento. Igualmente, ¿qué les recomiendo yo? Estar pendientes no solamente ante la publicación de los estados financieros del segundo trimestre, sino de hacer un monitoreo con respecto a la acción de la empresa o al comportamiento de la empresa. Estén pendientes de noticias, estén pendientes de anuncios, sobre todo el tema de la junta directiva. Sería importante analizar esto, obviamente, en la búsqueda de unos resultados mucho más viables o mucho más relevantes. ¿Listo? Y bueno, ya con esto llegamos al final de esta conferencia. Espero que les haya gustado bastante. Igualmente, si ustedes están interesados en cursos de trading, newsletter, tutoriales sobre plataforma, servicios de asesorías, eventos en vivo o clases personalizadas, por favor, escríbanos a info@dfx.com, que ahí les vamos a poder brindar todo el contenido. Y finalmente los invito a todos ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya estamos en TikTok. Nos pueden seguir como @distrito guión o raya al piso financiero. También tenemos nuestro canal de YouTube, DFX Distrito Financiero, donde no solamente van a poder encontrar esta conferencia, si la quieren volver a repasar, sino que van a poder encontrar bastante contenido de diferentes temas, análisis, indicadores técnicos. Adicionalmente, los invito a todos ustedes a que nos sigan en Twitter, Facebook, Instagram. Si nos quieren escribir en WhatsApp, nos pueden bueno, nos pueden escribir ahí. Vamos a estar para responderles todas las dudas o inquietudes que pena con ustedes que tengan. Y adicionalmente les dejo nuestro canal de Telegram, donde vamos a estar compartiendo bastante contenido y que adicionalmente es completamente gratuito. Ya por si ustedes quieren saber más de nuestros cursos de trading, los invito a que nos visiten en www.eldfx.com, que ahí tenemos ya toda la información para que ustedes obviamente puedan enterarse. Bueno, ya con esto llegamos al final de este webinar. Sí, o qué pena, de esta conferencia. Por favor, si les gustó, dejen su comentario. También, si no les gustó, no se preocupen, dejen su comentario, que toda esta retroalimentación me funciona a mí para poder brindarles todo este contenido. Y no siendo más, me despido de todos ustedes agradeciéndoles por su participación y me despido recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero. Bueno, no siendo más, feliz noche y feliz trades para todos ustedes. Ok, Bruno, me alegra que te haya gustado la presentación. Un gusto obtenerte a ti. Graciela, me alegra verte. Muchas gracias a ti por tu participación. Espero que te haya gustado. Y bueno, felices trades para todos. Hasta luego, traders.